Hola, buenos días a todas y a todos. En primer lugar me voy a presentar, mi nombre es Miriam Dios, pertenezco al servicio infanto-juvenil de esta institución y además integro el grupo de trabajo Diversidad Sexual y Psicoanálisis. En primer lugar, les quiero anunciar que la tercer panelista no va a concurrir hoy, Alicia Storkiner, debido a que por un proceso viral tiene indicación médica de reposo y bueno, se disculpa ante todos. Bueno, hoy en este día en que se pone nuevamente sobre el tapete la legalización del aborto, que esperamos que salga como ley. En esta mesa que hemos titulado El derecho a la identidad, voy a pasar a presentar a las panelistas. Diana Mafía, doctora en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, directora del Observatorio de Género de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, y Daniela Ruiz, directora de la compañía Siete Colores Diversidad, activista, militante, docente de teatro y productora teatral. Bueno, le doy la palabra en primer lugar a Diana. ¿Puedo sacar esto? Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación y por compartir con Daniela esta mesa. Es una persona hermosa. Esta semana la Organización Mundial de la Salud, en su clasificación estadística de enfermedades, cambió el concepto de transexualidad por el de discordancia de género. ¿Ustedes lo pueden creer? Dicen que no es valorativo. Pasó de diagnóstico mental a un diagnóstico de salud sexual. Es decir, en la salud sexual hay una discordancia de género. Para que haya una discordancia, tiene que haber un alineamiento normal. Supongo que hemos hablado muchas veces de eso, el alineamiento entre el cuerpo, un cuerpo con una genitalidad que se corresponde con una expresión de género, el género que se corresponde con un deseo heterosexual y también unas prácticas sexuales que se corresponden con el alineamiento del cuerpo, el género y el deseo. Es importante distinguir la orientación sexual de las prácticas sexuales porque alguien puede tener prácticas sexuales y no reconocer una orientación sexual vinculada a la percepción que podamos tener externa de esas prácticas, por millones de cuestiones que van desde la exploración de la sexualidad hasta estar en una situación específica, por ejemplo, situaciones de encierro. En los varones pueden tener prácticas sexuales con otros varones y si les preguntan si son heterosexuales o homosexuales van a decir muchos de ellos, soy heterosexual. De modo que la pregunta acerca de la orientación sexual no es una pregunta que identifique las prácticas y esto es muy importante, sobre todo cuando se hacen cosas como la ley de sangre y para asegurar la calidad de la sangre se le hace a las personas las preguntas de su orientación sexual, una cosa completamente violatoria de su intimidad, en algunos casos intimidante. El primer momento en que tuve este cuestionamiento era yo defensora del pueblo en la década del 90 y era un sacerdote que había ido a donar sangre para su tía y se encuentra con esta pregunta. Él era homosexual, no podía ponerlo, le parecía horrible tener que darle a su tía una excusa y mentir. Bueno, cuando empecé a indagar cuál era el motivo de esa pregunta, el motivo eran estereotipos. Viajó a Haití, viajó a Cuba, estuvo preso, es homosexual. ¿Qué querían significar estas preguntas? Querían significar la presunción de ciertas prácticas. Entonces, distinguir en este alineamiento que cuando no se ajusta a un encolumnamiento, aparece esta cuestión de la discordancia de género. Entonces, pensemos que detrás de la discordancia siempre hay una norma.
Esa discordancia tiene que ver también con una capacidad, luego de percibida esta distinción entre estos elementos, que es una distinción que empieza en el mundo teórico, empieza justamente con la idea de romper con un modelo de análisis muy rígido, que es el binarismo. El binarismo es un modelo que no solo afecta la sexualidad o nuestras consideraciones sobre la sexualidad, afecta nuestras consideraciones prácticamente de cualquier otro tipo de análisis, y el psicoanálisis está bastante pegado al binarismo. Ustedes verán después cómo reflexionan. Yo soy filósofa y lo veo desde la filosofía del psicoanálisis. Había un grupo hermoso en la década del 70 y del 80 que dirigía Gregorio Klimovsky, que fue mi profesor de epistemología, y se llamaba Asociación de Epistemología del Psicoanálisis. Él defendía el psicoanálisis, no como Bunge, que tiene miedo. Pero parte del problema, entonces, un problema que tiene que ver con las categorías, es la cuestión del binarismo. La emocionalidad está divorciada de la racionalidad, la objetividad está divorciada de la subjetividad y la masculinidad está divorciada de la feminidad. Cuando lo pienso de modo binario, lo pienso mediante un mecanismo que es el de las dicotomías. Las dicotomías implican pensar un par de conceptos, en este caso masculino-femenino, como si fueran exhaustivos, es decir, agotan el universo de discurso, varón, mujer, agota el universo de discurso de las identidades, y excluyentes, es decir, todo lo que corresponde a categorizar algo como varón excluye las condiciones de la mujer, todo lo que corresponde a categorizar una mujer excluye las condiciones de un varón. Esta condición exhaustiva y excluyente hace que varón-mujer o masculino-femenino sean dos categorías antagónicas. Esto estalló en la década del 90, comenzó a pensarse la identidad de esta manera, se desagregan estos elementos que yo mencioné, cuerpo, género, orientación sexual, deseo, prácticas sexuales. Ahora, cada uno de estos elementos es normativo, cada una de estas cosas tiene su norma. No es que porque una persona escapa al binarismo sexual no tiene norma sobre su identidad. Y esto lo aprendí con Loana Berkins, como muchísimas otras cosas, en mi larga vida con ella, 20 años trabajando juntas, por suerte. Loana, abolicionista, travesti, feminista y partidaria de la despenalización, está en el cielo rojo de las trabas acompañando hoy la marcha. Loana me invitó a ser jurado en La Reina del Orgullo Travesti, que tendría que poner doctora en filosofía, directora del observatorio, jurado en La Reina del Orgullo Travesti, porque realmente fue como, una venda cayó de mis ojos. En ese concurso, que estábamos con Patricia Walsh, las dos éramos, yo era defensora del pueblo, ella era diputada, y estábamos en un lugar que tenía una faja de clausura que estaba rota, o sea, habíamos entrado a un lugar clausurado. Cuando abrieron la puerta, el olor a marihuana te tiraba de espaldas y rebotabas 4 veces, y había un montón de gente a medio vestir. Y decíamos con Patricia, qué vergüenza, nos va a venir la policía, nos va a llevar 2 funcionarias públicas. Bueno, pero finalmente se desarrolla ese concurso y gana una chica de 17 años, en ese momento menor de edad, otro aspecto para que nos llevaran presas con Patricia, y el resto de las travestis se pusieron muy enojadas, y el enojo era porque no era una verdadera travesti. ¿Qué quiere decir verdadera travesti? Pensemos en una identidad que desmiente el binarismo, que tiene una expresión de género que no es acorde con su genitalidad, que fue la identidad que realmente, puesta en el espacio público, interpeló de manera más fuerte todas las políticas públicas, porque todas las políticas públicas estaban divididas de manera binaria. Entonces, ¿dónde internás a una travesti? ¿En sala de mujeres o en sala de varones? ¿Dónde pones presa a una travesti? ¿En cárcel de mujeres o en cárcel de varones? ¿En qué hogar refugiás una travesti? ¿En hogar de mujeres o en hogar de varones? Pues todo el tiempo la corporalidad y la identidad travesti desafiaba el binarismo que encarna en el Estado la rigidez precisamente de esa norma, ¿no? La institucionalidad de esa norma. El modo en que, así como los baños están divididos, no en nuestras casas, pero sí en muchísimos lugares, y acá también, por lo que vi, de esa manera se institucionaliza dónde podemos y dónde no podemos entrar,
Y también se institucionaliza que a veces entramos al lugar equivocado o donde no debemos. Es decir, esa norma no simplemente ordena, sino que también clausura las posibilidades de sujetos que no están cómodos en ese binarismo. Bueno, esta era la identidad travesti. Hablar de verdad en esa identidad revelaba una cosa. Hay una normativa, no solo hetero, cis, también hay una normativa travesti. Y esto para mí fue un gran aprendizaje. Toda identidad tiene su normativa, aun cuando no sean las identidades hegemónicas. En este caso era que esta chica no se había hecho implantes mamarios. Entonces decían, no, para ser travesti tenés que tener lolas. Es decir, hay parte de la expresión de corporalidad que feminiza un cuerpo, que no renuncia a su genitalidad, pero da con esos caracteres secundarios feminizados una expresión de género femenina. Esto sería una manera compleja de explicitar esto de para ser travesti tenés que tener lolas. Y para mí fue una revelación muy importante, porque entonces el problema no es cuántas iniciales agreguemos a la sigla. Podemos tener gays, lesbianas, travestis. Cuando empecé a trabajar como defensora, el grupo de activismo era gay lésbico, y cuando terminé, 5 años después, era gay, lésbico, travesti, transexual, bisexual, intersexual y transgénero. 5 años habían pasado y no había queer en esa época, ¿no? Entonces, pensemos cuáles son las normas que van encerrando y dejando quién está dentro y quién está afuera, porque el tema de la norma es, si estás adentro perteneces a lo normal o normado, si estás afuera o sos peligroso o estás enfermo, ¿eh? En los estilos de o te encierro o te curo. Ustedes curan. Otra gente encierra, y a veces se discute que es peor. El primer sexólogo que hubo en la Argentina, José Opizzo, en 1953 abrió el primer servicio de sexología en el Hospital Argerich, y 10 años después publicó un libro sobre alteraciones de la enfermedades de la sexualidad, alteraciones de la sexualidad, donde recolectaba un montón de casos con unas fichas que había hecho. Bueno, fue la primera mirada pretendidamente científica sobre la sexualidad humana. Y él decía allí que él pedía, y miren qué interesante, él era a la vez director del servicio de sexología y era médico de sanidad escolar. Entonces proponía en el año 53 educación sexual en las escuelas. Claro, su objetivo era que no se desviaran desde pequeños los chicos, los pudiéramos atajar para que no fueran gays o lesbianas. Y él proponía que la policía dejara de hacer esas redadas donde se llevaban 200 personas homosexuales presas. Es decir, al decir no hagan más esto, estaba describiendo lo que ocurría. Década del 50, década del 60, enormes redadas de lugares donde se clandestinizaba la presencia porque las personas tenían una orientación sexual o una identidad sexual diversa. Y él decía, mándenmelos a mí que los curo. Entonces era la lucha de Foucault, ¿no? Los encierro o los curo, y tironeando los policías y el sexólogo en ese momento en soledad. Hay por lo menos 3 tipos de normas, además de las normas culturales, pero por lo menos 3 que son muy fuertes y tendríamos que pensarlas. Una son las normas jurídicas. Las normas jurídicas que me dicen qué es lo que está dentro de la ley y lo que está fuera de la ley. Otras son las normas científicas. ¿Cuál es la normalidad sexual? Opizzo la define de una manera muy divertida, porque va divertida. Pensemos que alguien tuvo que atenerse a eso, pero él dice que él no va a pensar en normas morales ni en normas religiosas, hace toda una larga exposición acerca de los hallazgos antropológicos sobre la diversidad de las sexualidades e incluso de lo que es lícito o no lícito dentro de cada cultura, es decir, que piensa la sexualidad en el marco de una cultura. En esto es absolutamente adelantado. Piensen, año 53, es el año que yo nací, hace 65 años. Entonces, les digo para que no tengan que hacer cuentas, que esta hora es complicada. Opizzo dice, me animo, después de 10 años de estudiar alteraciones de la sexualidad, a pensar una sexualidad normal. Y una sexualidad normal era entre 2 personas, es decir, la masturbación es anormal, y las fiestas a la hora de la guardia también son anormales, ¿no? 2 personas, un varón y una mujer, o sea, la homosexualidad es anormal. Pueden tener todo tipo de prácticas sexuales siempre que terminen en un coito vaginal.
él no dice coito vaginal porque tiene siempre el temor de que se confunda la sexología con la pornografía. Y dice, mostramos lo mismo pero con otras intenciones, esos cuerpos desnudos o ejercicios de la sexualidad, genitales, etcétera, pero él trata de mantener un lenguaje que lo apartara de la idea de que podía ser obsceno. Entonces dice, toda práctica es aceptable entre un varón y una mujer, siempre que las superficies en contacto como epílogo del mismo, de este juego amoroso, terminen en las que la naturaleza indica para lograr la concepción de un ser humano. Quiere decir, hay una norma y es natural por la cual toda relación sexual implica coito. Y la anormalidad comienza cuando se reemplaza a una de estas personas por alguien del mismo sexo o por un ser vivo, animal o vegetal. Es raro, pero en su guardia debe haber llegado de todo. En época de pepinos supongo que le debe haber llegado de todo. Pero después de leer ese libro hiperventilo en la verdulería realmente, porque veo que hay muchas posibilidades. La naturaleza esa que nos indica el coito nos abre un mundo, multicolor además. Y cuando se reemplaza también por un objeto, es decir, y cuando el final concluye fuera de la vía natural, es decir, coitus interruptus, sexo anal, masturbación, homosexualidad, todo eso queda del lado de la anormalidad y de ser reparado. Es muy interesante esta definición porque concentra en unas pocas líneas la idea que se sigue teniendo del sexo. Heterosexista, adultocéntrico y coitocéntrico, porque si la idea es la reproducción del ser humano, entonces eso tiene un lapso dentro de la vida en que es lícito practicar la sexualidad. Esta idea bueno, y además de la norma científica y la norma jurídica, está la propia norma identitaria, la que las identidades construyen con su trabajo colectivo, con lo cual nos pueden decir, esa chica de 17 años que se siente travesti, que su percepción subjetiva es ser travesti, que se presenta, tal la percepción que se presenta a un concurso de la Reina del Orgullo Travesti y sus compañeras le dicen, vos no sos una verdadera travesti, la expulsan del colectivo. ¿Qué es esta chica? Esto es lo que ha ido pasando con las identidades que no se encuentran con su colectivo, que abren primero en soledad y luego comienzan a construir otra línea identitaria, pero la identidad necesita la autopercepción tal como la definimos y como se define en la Ley de Identidad de Género, la percepción subjetiva de pertenecer a un género determinado, pero también requiere culturalmente y en la construcción la habilitación de los colectivos y también la habilitación de una multiplicidad de identidades, porque yo recuerdo que cuando la conocí a Loana Berkins en los 90, ella me dijo, soy una mujer, porque no era varón, y en ese binarismo tan fuerte, ser no varón tenía un único casillero, que era ser mujer. Y de la misma manera, ser no mujer tenía un único casillero, que era ser varón. Entonces, pensar de la manera en que las estamos pensando las identidades, dándole peso a la propia percepción, implica lo que Kant llamaba un giro copernicano. Es decir, se creía antes que la Tierra estaba en el centro y el Sol giraba alrededor, ¿no? Ptolomeo, y Copérnico dice, no, el Sol está en el centro y la Tierra gira alrededor. Es decir, ¿quién es el Sol antes de la Ley de Identidad de Género? La medicina y la psiquiatría. La medicina y la psiquiatría tienen que cicatrizar la enorme herida narcisista de haber sido puestas a un costado y que en el centro quedara la autopercepción y no la declaración en tercera persona de cuál es la identidad de ese sujeto. Y es algo que todavía está en proceso y que va a ser muy difícil procesar porque son dos instituciones autorizadas, muy autorizadas, porque hasta el 2012, cuando una persona pedía a la justicia, te pido que cuando falten 5 minutos me avises, Sí, por favor. sí, estoy en eso. Porque estás controlando. ¿Sí? Gracias. Necesito control, necesito. Estoy controlando. Solidaridad y control. Bueno, hasta el 2012 la Ley de Identidad de Género no existía
Y entonces el proceso era así, una persona, supongamos que yo tengo una percepción de mi identidad como una identidad masculina, fui asignada como mujer, voy a la justicia y digo, primero, patologizo mi identidad, sufro disforia de género, tengo que patologizar mi identidad para que se habilite mi presentación al pedido de la justicia de reconocimiento de cambio de identidad. Es decir, se reconoce porque es una patología que me hace sufrir y para reparar ese sufrimiento y esa anomalía evalúan si me dan o no la identidad que digo tener. Segundo paso, el juez nombra un médico y un psiquiatra para que evalúen la identidad de esa persona. Es decir, que van a venir a entrevistarme, me van a revisar físicamente y me van a entrevistar a ver con qué jugaba yo cuando era chica, si concursaba a ver quién hace pis más lejos y ese tipo de cosas, si me trepaba a los árboles, si jugaba a la pelota. Procedimientos que ya las personas trans entre sí sabían de memoria lo que tenían que contar, lo que tenían que decir. Había una, por supuesto, esto está, o no, absolutamente, los guiones estaban absolutamente escritos y también estaban los buenos psiquiatras y psicólogos que daban esta habilitación, que decían, este paciente o este paciente sufre disforia de género, porque esa era la llave para el ingreso, es decir, patologizar era algo que si tenían un amigo psiquiatra conseguían, y algunos era una estrategia también para acompañar esa transición, darles esa certificación patologizante para poder obtener ese acceso a evaluar la identidad. Si el médico y el psiquiatra decían, no tiene la identidad que dice tener, entonces mi autopercepción no valía nada. Si el médico y el psiquiatra decían, sí, tiene la identidad que dice tener, la habilitaba un discurso sobre un cuerpo en tercera persona. No sobre mi cuerpo vivido, no sobre mi cuerpo propio, que es un concepto filosófico muy importante. El cuerpo físico no es el cuerpo vivido. El cuerpo vivido es un cuerpo donde sedimentan experiencias, es un cuerpo con historia, es un cuerpo absolutamente singular, es un cuerpo que me da dentro del mundo qué me es accesible y qué no, qué está cerca y qué está lejos. Es el punto cero de todas las percepciones. Ese es el cuerpo propio. El cuerpo material, el cuerpo físico, es el cuerpo del que se ocupa una disciplina en tercera persona para asignar o no asignar esa identidad. Entonces, según esto, si me decían, afortunadamente sí tiene la identidad, me habilitaban mi percepción subjetiva, el juez me decía, bueno, le vamos a dar el cambio, pero ahora me vuelve a alinear todo. O sea, ahora tiene que hacer un cambio quirúrgico, hormonal, todo. Va a cambiar su nombre, va a cambiar su género, pero entonces me adecuo el cuerpo para que nadie se perturbe, para que otra vez esté alineado, para que este desajuste de la identidad y el cuerpo sea nuevamente ajustado. ¿Para tranquilidad de quién? Con la ley de identidad de género no importa la evaluación psiquiátrica y médica, la única autoridad es el propio sujeto. Y esto implica una autoridad epistémica, es decir, implica que el conocimiento válido ya no es el producido por las disciplinas, por ejemplo, la que la mayoría de ustedes ejercen. Ese ya no es el saber válido es el que el propio sujeto produce sobre su identidad. Es un cambio enorme y es un cambio sobre una construcción personal, profesional de cada una de ustedes y colectiva muy importante y que hay que trabajar colectivamente. La autoridad epistémica nos conduce a un... Con esto voy a terminar porque todo termina al fin, nada puede escapar, todo tiene un final. La cuestión de autoridad epistémica nos conduce a un concepto que es del derecho, pero que es un concepto epistemológico que creo que también tenemos que tomarlo dentro de nuestro quehacer, y es el concepto de injusticia epistémica. Injusticia epistémica es un concepto que tiene que ver con la imposibilidad de hacer valer la propia narración, la propia verdad, la propia palabra. ¿Cuánto vale la palabra de cada sujeto? En un consultorio, ¿vale lo mismo la palabra del médico, psiquiatra y la palabra de la persona que está haciendo valer su identidad?
En esto consiste la injusticia epistémica. Y en la justicia pasa lo mismo. Cuando una persona con una identidad diversa iba a pedir que se le reconociera su palabra, su saber, su afirmación de identidad, ¿valía lo mismo que la del médico y del psiquiatra? Para nada. La injusticia epistémica tiene dos modalidades. Una, que es la injusticia testimonial. Lo que testimonia cada persona no vale lo mismo. Pensemos en el juicio de Marita Verón, donde se descartaron 200 testimonios porque eran de prostitutas. Entonces, ¿quién va a testimoniar el encierro en un prostíbulo? ¿Los proxenetas? Entre paréntesis, acaban de darle a la Chancha Ale arresto domiciliario, apenas cumplió 2 años de preso y por otros motivos que le pudieron demostrar, no por proxenetismo, porque sus aportes a la campaña política son enormes. Entonces el propio gobernador intervino para que esto se volviera a la normalidad, ¿no? Porque la normalidad tiene varias caras. Uno de los modos de la injusticia epistémica entonces es la injusticia testimonial, no toda palabra vale igual. Y el otro, que es con el que voy a dejar este inicio de exposición, es la injusticia hermenéutica. La injusticia hermenéutica consiste en que muchas veces no hay recursos culturales para comprender una experiencia. Y esto, en cierto modo, es lo que le ha pasado a las identidades trans al comienzo de su construcción de identidad. Por eso quiero dejar este concepto, porque seguramente Daniela hablará de muchas cosas que tienen que ver con esto. El concepto de que a veces construir la propia identidad se tropieza con que no hay palabras, no hay criterios, no hay categorías, no hay condiciones para evaluar si algo entra o no entra en una categoría. Los bordes son difusos. Todo eso está ocurriendo. Y está ocurriendo, entre otras cosas, de una manera muy veloz. Pensemos que los principios de Yogyakarta, que son los que defienden los derechos económicos, sociales y culturales para que no haya discriminación por orientación sexual e identidad de género, que fueron publicados en el 2007, tuvieron en noviembre del 2017 una ampliación, Yogyakarta +10, donde además de género y orientación sexual se incluyó expresión de género y corporalidades. Quiere decir que estamos ante una deconstrucción de lo que implica esta discordancia de género, donde fuera de ser discordante porque está al margen de la norma, va a ser un ser en sí mismo a reflexionar, a describir, a procesar de manera muy compleja, porque tiene que ver con aspectos culturales que se resisten fuertemente a salir del binarismo. Muchas gracias. Ahora escuchamos a Daniela Ruiz. Buenas, ¿cómo les va? Buen día a todos, a todas, a todos. Principalmente estoy nerviosa y no es por ser trans, primero, antes que nada. Estoy nerviosa porque en realidad cuando ingresé acá, lo primero que me puse a pensar y a meditar, tomando solcito con los gatos adelante, era cuánto nos falta para construir y cuánto nos falta para sacar de este lugar, ¿no? ¿Me escuchás bien? ¿Ahí se escucha? A ver, ¿cómo? De frente. De frente, ¿te tengo que mirar de frente? Ahí está, vamos de frente. Y en ese lugar me puse a pensar y pensaba, tomando solcito adelante, decía, ¿cuánto me costó y cuánto le costó a la historia de las travestis, a nuestra historia, poder ingresar a estos lugares sin ser patologizadas, ¿no? Poder entrar en este lugar y decirnos, bueno, a mí yo tengo un TOC, pero no tiene nada que ver con mi identidad y mi construcción de identidad y mi forma de vida que he vivido en este lugar. Nosotras hemos vivido una situación tan profunda y tan dura y tan criminalizante en este sistema, en el sistema médico, pero principalmente en el sistema que a nosotras nos ha golpeado a expulsarnos de este lugar, a no entrar en este lugar, ¿no? Desde que tengo uso de razón, mi mamá me mandó al psicólogo, porque veía maneramientos, veía que no era a la forma, al lugar a donde yo tenía que estar correspondiendo. Me amaneraba, era maricón, era un gran maricón. Y en eso, la misma psicóloga, allá en la provincia de Salta, una provincia conservadora, una provincia moralista, una ciudad moralista donde todo va a un lugar a donde siempre no es lo bueno,
la psicóloga me analizaba qué era lo que pasaba, qué era lo que vivía este niño, ¿no? Y este niño, ¿cómo vivía? El niño vivía con tanta cosa alrededor de este niño, que era yo, que siempre todo lo que dibujaba me hacía 40.000 preguntas más, me hacía 60.000 preguntas, y el único diagnóstico que hizo es mandarme a gendarmería infantil. Así de simple. Con un cigarrillo en la mano, bien pintado y con los ruleros, me dijo, llamó a mi papá y a mi mamá y le dijo, señora y señor, este chico no tiene cura, que vaya con los hombres. Así de simple. Y desde ese lugar estuve en gendarmería infantil por mi psicóloga. Todos los viernes me ponía el yogur, mi vieja, me ponía el yogur de frutilla en la mochila de Messenger y iba a gendarmería infantil con todos los chicos. Era la marica de gendarmería. ¿Para qué? Para uniformarme. ¿Para qué? Para ser el lugar de juntarme con otros hombres, porque la masculinidad, esa cultura hegemónica que tiene la provincia y que tiene el mandato, no puede ir fuera de eso. ¿Y cuál era la violencia que vivía yo? ¿Cuál era la violencia que hacían al no pensarme ni persona trans, ni pensaba nada, no había nada de eso? Entonces, ¿cuál era la violencia? Hacer 40.000 veces más, cuerpo a tierra, carrera a mar, sacarme los pantalones adentro de los baños, empezarme a pegarme chicle los mismos chicos, y empezar con los golpes, y estar en el arco de fútbol, estando ahí parada para que todas las pelotas golpeen mi cara, porque era la marica. Eso es lo que hizo en nosotras esta parte de mandarme esta psicóloga a este lugar para convertirme más hombre. Y después estar uniformada de verde, porque estuve todos los fines de semana, yo tenía que ir vestida de verde, con guantes blancos, cubriendo, haciendo el catolicismo, haciendo todo lo que te pide el mandato del catolicismo. ¿Para qué? ¿Para cuál? Para doblegarme y ser este hombre que me pedía la sociedad. Y cuando yo me puse a pensar y me puse a analizar qué tipo de violencia las que estábamos viviendo nosotras, yo digo, esta violencia fue conmigo tan criminalizante que me puso en el sistema de la prostitución. Ese lugar de expulsión lo hizo la misma psicóloga, lo hizo la misma sociedad salteña, lo hizo la misma religión que me puso afuera de ese lugar. Porque no había una norma en la cual yo podía encajar. ¿Y por qué nace la identidad travesti trans? ¿Por qué nace nuestra identidad de ser negras, periféricas, de identidades marrones, de ser lo que somos? Nace de la misma exclusión, nace de la misma expulsión, nace del mismo lugar a donde nosotras no nos veíamos ni contemplábamos como sujetas de derecho. No contemplábamos quiénes éramos tampoco. Porque no podíamos encajar en ningún lugar. Imagínense si veníamos acá al hospital, ¿qué iba a pasar en la década de los 90? ¿Cuántas veces yo fui al Durán? Miles de veces fui al Durán y el médico lo primero que hacía me mostraba la mariposa y me decía, ¿qué ves? ¿Ves una mariposa? ¿Qué es lo que estás viendo? Sí, veo una mariposa. ¿Y qué color es la mariposa? Le digo, no es... Y esas cosas. Hasta que, para que me den ese diagnóstico de esa patología que era la disforia de género. A la cual ese médico del hospital del Durán me decía, viste, cuando te dé este diagnóstico vos ya vas a poder ser feliz. La verdad, no fui feliz, no me lo dieron tampoco porque me levanté directamente y le dije, yo no estoy enferma, señor, discúlpeme, y veremos pronto. Nos veremos pronto. Y sí que volví. Y volví empoderada y con la ley de identidad de género, gracias a tantas compañeras muertas que hoy puedo venir y puedo darles estas charlas acá y ojalá que esté para poder empezar a abrir las cabezas. Entonces, cuando yo empecé a entender esto, también tiene que ver con una historia que nos ha dejado muchas compañeras, ¿no? Porque las compañeras han hecho y han puesto el cuerpo también. Loana tiene 10 años más que yo, que ya no está la compañera, pero sin embargo nos ha dejado a nosotras
como las mariposas, estas mariposas voladoras, algunas que fuimos gusano en algún momento, hoy ya volamos. Y estas mariposas empiezan a cuestionar. Y lo que nos ha dejado es la fuerza del travestismo. Nos ha dejado la fuerza de la lucha del travestismo. Porque cuando hablamos de la historia travesti y hablamos de la furia travesti, nace de esa misma exclusión, nace de ese mismo lugar, nace de la misma expulsión que nos tiraron. Y cuando dice Loana que la identidad travesti para mí es la prueba viviente de que alguien que nace con una genitalidad se puede construir y autoconstruir con otra identidad, eso es para mí el travestismo. Y para mí también. Para mí también es el travestismo. Y lo vivo, y lo siento, y lo percibo, y me creo, y estoy convencidísima que ese es mi lugar, ¿no? Entonces, es una identidad propia. No le debemos nada. Nosotros no le debemos nada a nadie. No le debemos nada. No le debemos a los varones por haber tenido pito. Mi pito no me hace nada más que como Daniela. Yo puedo seguir siendo Daniela con pito. No me hace más ni menos. La biología no me hace más que menos. Ni tampoco le debemos a las mujeres. Yo no quiero ser mujer. Yo no quiero ser mujer. Yo soy travesti. Yo me siento feliz siendo travesti. Y más por la historia del travestismo. He desconstruido, he sacado todas esas costumbres de quién me puso a ser mujer, quién quiso ser mujer, quién quiso ser hombre. Yo no soy de eso. Yo no vengo a eso. Y esto tiene que ver con la lucha que las compañeras travestis venimos haciendo al sistema mismo, ¿no? Y esto tiene que ver también, como decía, yo soy esto, yo me construyo de esta manera, yo me he sacado miles de cuestiones alrededor, y no solamente por una expresión de género, sino también por una expresión de identidad política, cultural, social, en la cual hoy me siento lo que soy. Hoy vivo mi manera de travestismo como la parte más, pero más irruptiva, venciendo todos los sistemas que me han impuesto. Y eso es lo mejor que puedo poder brindarle a la sociedad, brindarme a mí misma como experiencia sanadora de todo lo que he vivido. Porque en realidad es el único panorama abierto que nos han dejado a nosotras. Y desde ese lugar nosotras hemos cubierto estos mantos que nos volamos alrededor a decir, nadie me va a decir quién soy yo soy Daniela. Y soy feliz de serlo. Estoy apostollada. Estoy como con ganas de dejarle algo. Y esto también tiene que ver con el transvestismo organizado, ¿no? Nosotras cuando estábamos detenidas, en la comisaría 25, en la comisaría 26, cuando nos llevaba moralidad, pensábamos cómo íbamos a vencer este sistema, cómo íbamos a salir de este sistema. Pensábamos cómo íbamos a armar la ley de identidad de género, porque pedíamos el derecho humano a ser. No hay mucha filosofía, ¿no? Yo no tengo mucha filosofía, yo vengo de las zonas rojas, yo vengo del norte, yo tengo otra costumbre, tengo otra forma de verme. Yo no tengo todo lo que muchos de los compañeros que deben estar acá y compañeras deben tener. Yo tengo esto, lo que me he quedado y lo que he construido desde ese lugar. Y desde ese lugar yo me veo como esta identidad travesti que va cuestionando este sistema, ¿no? No creo en una construcción en la cual me digan qué es la norma y que esa norma tengo que seguir. Yo la verdad no entiendo esa norma. Yo lo único que entiendo y lo que comprendo desde mi lugar, ¿qué es mi cuerpo? ¿Cómo vivo mi cuerpo? ¿Cómo disfruto de mi cuerpo? ¿Cómo vivo mi mente, mi sexualidad, mi forma de vida? Porque todas las mañanas voy a laburar, todas las mañanas hago popó, todas las mañanas hago esto, y no tiene nada que ver con mi identidad. No tiene nada que ver con mi identidad. Mi identidad travesti no tiene nada que ver con eso. Lo único que tiene que ver mi identidad es que yo me formé como quien quiero ser y me destruí, saqué mis prejuicios y mi forma de verme ante esta sociedad cuando me imponían ser mujer, cuando me imponían ser lo más blanca posible. Porque también acá hay que hablar de cuestiones de racismo. Porque el racismo también a nosotras, las travestis, nos ha expuesto y nos ha puesto en las cárceles también. ¿Quiénes son las marrones, las identidades marrones que están adentro de las cárceles? Somos nosotras. Somos las identidades marrones. Mi madre, mi mamá. Porque mi madre es de otro lugar. Yo soy mi mamá, como le decimos en Salta.
Mi mamá era hija de una señora de Catamarca que vino a los 14 años y mi mamá tuvo que lavar todos los pañales para vestirme, para que yo pueda ir al colegio. Yo soy hija de una mucama, como se le dice, y mi patrona me cuidó hasta los 12 años. Y cuando vi la situación de mi madre, que mi madre tuvo que lavar y lavar y lavar para que yo esté vestida y hoy pueda tener esto, lo que soy ahora, ella todavía, en su desconstrucción, todavía piensa que la patrona es la patrona. Y ahí, cuando yo me pongo a pensar, mamá, todavía nosotras somos las hijas de esas madres, que venimos a cuestionar el blanquismo, venimos a cuestionar también las cuestiones de clase, porque realmente eso es el feminismo también para mí. Y desde ese lugar yo me empodero y me pongo a pensar, ¿por qué mi mamá hoy tiene reuma? ¿O por qué cuando yo voy por primera vez la llevé a una pileta, a una pileta en un balneario en Salta? Ella no se quería sacar ni la malla porque tenía miedo que la vean morocha por no tomar sol. ¿Y qué no tiene que ver conmigo? Sí que tiene que ver conmigo eso. Claro que tiene que ver conmigo. Claro, ¿por qué yo no entraba a los boliches? Claro, ¿por qué no entraban los boliches y las blancas o las otras compañeras que estaban en otras cuestiones? Sí entraban y yo no entraba, porque era morocha también. ¿Me entendés? Porque me pueden traer miles de cosas alrededor, del blackface, de Norteamérica, pero yo era el que vendía vela en los actos de colegio. Y también, ¿en qué lugar estábamos nosotras las travestis también? Porque yo creo que el travestismo, en estos momentos, como decía Loana, si al abolicionismo había que ayornarlo, hoy vamos a debatir y vamos a cuestionarlo todo también al travestismo, porque tiene que ver con eso, porque tiene que ver con esta lucha también. Y esta lucha también es de abrazarnos con nuestra hermana. Hoy vemos el feminismo, hoy vemos nosotras las travestis, vemos que el feminismo nos abrazó y entendió el concepto. Y que cuando lo entendió el concepto de nuestra lucha, nos abraza con toda la pasión, pero en todos los sentidos. Y hablamos de distintos feminismos, no el feminismo de las TER, que es el feminismo violento y de odio. Yo no creo en eso. Yo veo cómo nos odian, pero yo trabajo por el otro lugar, trabajo desde el amor. Porque es la única manera que a mí y a muchas de nosotras nos ha salvado el feminismo. Y que creo que desde ese lugar y desde este lugar también nos ha construido para poder estar sentadas acá. Yo no podría estar sentada si no hubieran estado todas las hermanas, todas las compañeras, todas las mujeres cis, las lesbianas o como quieran llamarlo. No hubiera estado sentada porque yo no podría llegar a sentarme acá si no hubiera tenido todos los títulos profesionales que tendría que tener para poder sentarme acá. Y para poder hablar por primera vez nosotras compañeras y mostrar que no tiene nada que ver a la patologización, que no tiene nada que ver con nosotras. Somos lo que somos y somos felices como somos. Y no nos jodan. Bueno, yo dedicándome a la infancia y a la adolescencia, quisiera decir que en este servicio lejos estamos de la gendarmería para darle lugar a un niño, una niña, un adolescente y al deseo y al sujeto, sobre todo, la palabra del sujeto. Bueno, dicho esto, abrimos un espacio de preguntas, comentarios, mientras esperamos las respuestas que seguramente nos estarán llegando del otro salón. Están llorando. Cumbia y copeteo. Sí. 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 Es verdad. Sí. Realmente cuando me situé en el lugar y entender que nosotras las travestis no estábamos pensadas en la cultura, dije, ¿por qué? ¿Por qué no estamos pensadas en la cultura? ¿Por qué nosotras no podemos ser directoras de teatro? ¿Por qué? ¿Porque nos falta mucho para estudiar?
Y veía que no era la única. Éramos un montón de compañeras que éramos actrices, que teníamos ganas, que teníamos profesión, que teníamos iniciativas propias de nosotras. ¿Y cuáles eran los lugares que nos ponían? Cuando íbamos a los lugares heterosexuales, cis, normados y todas esas palabras que no las entiendo mucho todavía. Entonces, ¿cuáles eran los lugares? Era que otros hombres se ponían la peluca y hacían de nosotras de las travestis y nos decían, eso es ser travesti. Ah, no, eso no es ser travesti. Yo decía, no. Y escribí 5 obras de teatro, de las cuales las 5 obras de teatro, 4 fueron reconocidas, aporte a los derechos humanos, y 6 reconocidas también a la cultura. Con nuestra forma de hablar, con nuestro lunfardo, con nuestra americonada, con nuestro travestismo, y con muchas de las compañeras que fundé una cooperativa, que fue la primera cooperativa artística Arte Trans, que fueron 6 años como presidenta, y 6 años poniendo el cuerpo para visibilizar el arte trans. La forma de que nosotras teníamos de expresarnos era el arte, porque también hay muchas de las compañeras que muchas veces no se habían pensado en el arte, y que cuando empezamos a entender que el arte también es una herramienta política importantísima para el cambio social, dijimos, es nuestro esto, y este es el lugar a donde me quiero quedar. Yo soy artista, con toda su forma. Me encanta, con toda su forma. Y desde ese lugar también dije, yo soy docente porque estuve trabajando 6 años educándole a las compañeras, a todas las compañeras de cómo formarse, porque en realidad cuando yo estaba en las zonas rojas paradas yo quería ser actriz y cómo no podía entrar a la casona del teatro, porque en la casona del teatro tenía que presentar mi documento y no podía entrar al IUNA ni a la universidad porque no quería que me llamen de ese nombre, entonces estaba afuera. ¿Y cómo podía formarme yo? Y pagué cursos y peleé dentro de esos cursos para formarme, para ser, soy egresada de la Fundación Julio Boca. Y así también tuve que aprender que en el Rojas 3 años estudiando, trabajando también con las chicas del Teje, con la Diana, con la Loana, con todas las compañeras, con la Marlene, que son de mi otra generación, yo soy más joven. Otras cosas también, formándome y viendo cómo entraba y después diciendo, no, armemos algo, compañera, armemos algo, escribamos, hablemos, digamos. Y hoy, cómo ha crecido que hasta que me di cuenta que ahora en Montevideo hay arte trans, que lo hacen las chicas, Delfina, una compañera que le di clase yo. Y me siento orgullosa de darle clase y que ella haya formado en Uruguay el arte trans. Y se haya pasado en distintos lugares y veo que varones trans ahora tomaron también esta herramienta política que no la tomaron en el 2010. Estaba solita y con unos 5 o 6 compañeras que me hacían el aguante, porque si no, no hubiera hecho todo este quilombo que hice. Y de pronto hoy veo tantas cosas que han cambiado. Tantas cosas que las veo a las compañeras y me dicen, no, yo soy actriz. ¿Y sabés cuánto me hace feliz pensarme de esa manera? O pensar que las salas se llenan porque hay una voz travesti trans que están queriendo hablar y queriendo decir y que la gente también está queriendo participar y pensándose como partes también. Porque cuando en el 2010 nosotras abríamos los salones o íbamos a abrir los salones para que nos den lugar, nadie nos abría a nosotras. Primero porque no iba a venir gente, segundo porque nos pensaba que nosotras íbamos a hacer show, íbamos a mostrar los pechos y íbamos a quedar desnudas mostrando cosas. Era teatro lo que hacíamos. No, pero no va a venir. Desprestigian el lugar. Porque éramos que iban a venir, ¿cómo? ¿A dónde iban a orinar? ¿Y quiénes iban a ser los que iban a venir? Y yo les decía, nada más que gente. No, está todo bien con ustedes, todo lo demás, pero no podemos entrar. Y hoy vemos que ha sido tan grande el cambio que vemos llenos los salones de los teatros, viendo el arte trans. Esta también es una parte de la revolución. Una vez Loana me dijo, se sentó en el Bowen, llamó a todas las que hacíamos mariconadas. Dijo, siéntense maricas, dijo. Así, de una. Ella se sentó en el centro, porque nunca menor, y nos dijo, tienen que armar cooperativa. No entendía ni un carajo lo que era una cooperativa, ni asociación civil. Yo era actriz, decía. Yo hacía cosas en el arte. Y me dice, tienen que organizar a las otras compañeras, si hay otras compañeras, vos que estás en el arte, Daniela, poné a armar una cooperativa de arte. Vos, Diana, si vos estás en el sur, anda acá. Vos, Marlene, que te gusta la revista, poné eso, los papeles, anda.
Y yo seguí ese camino y ahí entendí un montón de cosas cuando lo hacemos legal, lo hacemos político, lo hacemos irruptivo. Y armé la casa de Bernarda Alba con todas las trabas. Y Lorca hubiera estado feliz poniendo los maquillajes y todo. Entonces creo que también desde lo que me toca a mí, desde el arte teatral, a mí me encanta. Hace poquito estábamos hablando con la compañera Diana, decíamos que yo estuve dando unas charlas, un taller de capacitación en diversidad sexual, pero de teatro, con las chicas de AMAD. Y las compañeras, yo estuve en situación de prostitución, yo sé lo que es estar parada en la esquina. Y casi todas las compañeras que van a AMAD estaban en las esquinas. Y por primera vez, lo que yo aprendí del teatro, de ahí, de la escuela de comedia musical de Julio Boca, 4 años y todo lo demás, lo plasmaba como docente. Y algunas compañeras, por primera vez, miraban a los ojos. Se miraban a los ojos. Mi cuerpo no es mío, me decía. Tocate el cuerpo, le decía, es parte tuyo. No, mi cuerpo no es mío, el cuerpo es de otro, no es mío. Y cuando empezamos a hacer ese proceso de 4 meses, al final de esos 4 meses que estuvieron todos los martes a la mañana, ellas ya tenían preparado todo el salón, venían todas entusiasmadas de Gleu, de Longchamp, del norte, venían todas contentas porque tenían que hacer teatro, venían, dejaban a las niñas ahí en el fondo y venían ellas y decían, este es mi momento, yo no tengo otro momento que este. Y se pasaban y se pegaban y aplaudían y gritaban y saltaban. Ustedes no saben la transformación que se hizo para pensarse como organización, como forma de expresión, como forma de vida. Y si esto no es el teatro, y si esto no hubiera estado plasmado, y si me hubiera quedado afuera de ese estudio Julio Boca, y si no hubiera estado en la situación de prostitución, y si no hubiera pasado todo lo que pasé por haber sido negra, periférica, salteña, marrón, sudaca, travesti, todo eso, ¿qué hubiera pasado? ¿Dónde estarían esas voces? Por eso yo reivindico mi mirada, como dice a monstruo, no, a travesti, digo yo. En este caso me siento feliz por eso. Y me siento feliz poder plasmar eso, porque no me queda nada más que eso, de lo que aprendí. Yo ya no puedo decir más. Yo ya pasé el nivel de vida que vivimos nosotras, 35 años. Y cuando me dicen, tenés que estudiar, tenés que capacitarte, tenés que ser más, tengo 43, estoy cansada ya. Yo estoy feliz por estar en este lugar. No necesito hacer una carrera universitaria para llegar a otro lugar. ¿Para qué? Si yo ya lo que he vivido ya es por gracia. Y eso no me hace ponerme a llegar a una meritocracia y llegar a otro lugar. Yo ya estoy feliz con lo que aprendí. Y desde ese lugar quiero construir con mis compañeras. Es el único, me habré equivocado como todos nos equivocamos alrededor. Pero lo único que aprendí es lo único que me ha sanado. Y lo único que ha sanado a mis compañeras es el abrazo. Es el abrazo sincero, es el abrazo de saber que nosotras violentamente éramos tiradas y expulsadas en toda situación patriarcal y machista. Y que creo que desde ese lugar muchas de las compañeras que hoy vemos en AMAD, y deben haber alguna compañera por acá, nos ha sanado. Y también sigo viendo a mujeres y compañeras cuando nos pintamos y salimos por el aborto, es porque también no sabemos lo que es nuestro cuerpo y sabemos lo que representa nuestro cuerpo. Y sabemos que hay varones trans que son personas gestantes. Y sabemos que ese lugar es el único lugar que nos va a llevar a un mejor momento de vida social también. Así que gracias. ¿Otras preguntas? Dale. Yo conocí a Daniel en un curso de comedia musical y recuerdo un personaje que ella hizo en una pequeña dramatización que era la conciencia. Y me parece que, bueno, seguís desarrollando ese personaje en muchas formas y te lo agradezco. Ay, se me pone la piel de gallina. La traba de gallina, gracias. Allá una... Sí.
espera que te llevan. La voz, sí. Allá no está, ¿no? Bueno, mi nombre es Irma Persiquino, soy psicoanalista hace muchos años y pensé siempre que la normalidad no tiene cura. Y me parece que esto que dijo Diana me dejó pensando la cuestión de del binarismo, ¿no? Que es la lógica del todo nada, el peligro que corremos también en hacer este binarismo nosotros, ¿no? Del víctima-victimario, o todo, nada, hombre, mujer, bueno, todo lo que dijiste, Diana, que me pareció muy interesante, cómo nos cuidamos de que no nos pase a nosotros que estamos en otro discurso, no del todo nada, ¿no? Quería que dijeras algo a la relación a eso. Bueno, es que justamente me parece que el psicoanálisis es un lugar privilegiado en ese aspecto para construir complejidad, porque es un lugar de escucha. El tema es cómo escuchamos. Si es una escucha receptiva, sensible, y si apunta a autorizar la palabra de la otra persona, o si simplemente estamos rotulando, clasificando y haciendo un diagnóstico de esa manera, con estructuras preconcebidas que vamos a aplicar a aquel cuerpo, a aquella subjetividad o a aquel relato que nos está siendo dado. A mí me parece que la cuestión de la autoridad epistémica es una cuestión que construye democracia. ¿Cuánto vale el testimonio de una persona en relación con otra, la palabra de una persona en relación con otra, en algo tan íntimo como es su subjetividad y su identidad de género? Pensemos que hace solo 7 años que cambió la ley. Hace 7 años quien decía cuál era la identidad de esa persona era un médico, un psiquiatra y un juez. Y su palabra era un elemento a tomar en cuenta como pedido patológico, porque la única parte en que se escuchaba esa identidad es sufro porque tengo disforia de género. Esa era la única visibilidad como víctima de una patología. Cualquier otra autoridad sobre su identidad no era tomada en cuenta. Inclusive ahora, y con la ley, hay un artículo, la ley, el artículo 11, que dice que la persona puede, si lo desea, por acceso a la salud integral, solicitar las intervenciones médicas, hormonales o quirúrgicas que requiera para expresar su género. Eso saca la ley del binarismo, porque la primera percepción es, bueno, puede pasar de mujer a varón o de varón a mujer, pero ¿con qué corporalidad? Por eso agregar la corporalidad, es decir, al agregar el modo en que me expreso con mi género y se me atribuye un género. Ese instrumento que es la corporalidad, poder expresarlo de la manera que cada cual quiera hacerlo. Quiere decir que si yo quiero hacer un cambio a una identidad masculina, podrá serme suficiente hormonarme para cambiar mi tono de voz y cambiar el vello corporal. O querré sacarme los pechos para no feminizar mi aspecto. O querré cambiar mi genitalidad. O querré modificar mi rostro. Es muy interesante cómo, a pesar de que la ley de identidad es tan joven, quedó atrás de las necesidades y las prácticas. Ustedes saben que hay 2 casos en Mendoza en los cuales se aceptó y hacer un cambio de identidad, pero no binario, es decir, no pasar de varón a mujer, sino ponerlo en una identidad no binaria. Es decir, que no está determinado si es varón o mujer, porque es lo que la persona solicitó. Y en la ciudad de Buenos Aires, un cambio de la masculinidad a lo que la persona que la solicitó llama feminidad travesti, no cualquier feminidad. Como decía Daniela, ella no es una mujer. Entonces, poner femenino es transgredir el modo en que se está presentando con su identidad. En su documentación figura feminidad travesti. Quiere decir que este binarismo es desmentido por las corporalidades y es desmentido ya ahora, tan poquito tiempo después de la ley, también por la expresión de las identidades. Cómo quiero ser percibida, percibido o percibide. Sin embargo, no son pocos los casos que me relatan que van a un servicio de salud a pedir una intervención, por ejemplo hormonal,
o parte de una intervención quirúrgica y les dicen, no, no, acá te haces todo. Acá entras al quirófano y yo te cambio los genitales, te saco, te pongo los pechos, te hormono y te transformás en eso otro que está en mi casillero mental. ¿Cómo salimos del casillero mental? Si somos suficientemente receptivos o receptivas o receptives, porque nos va a rodear una enorme pluralidad de corporalidades y de identidades. Ya está ocurriendo. Entonces, yo tenía un tío que trabajaba en un General Rodríguez en una institución de salud mental. Y una vez un hombre que estaba encerrado allí, no sé qué broma le hizo, y él le dijo, vos callate que estás loco. Muy terapéutico, ¿no? Eran otros tiempos. Y el hombre le dijo, vos decís lo que quieras, pero cuando los de adentro seamos más que los de afuera, los locos van a ser ustedes. Entonces, ¿dónde van a quedar esas mentalidades binarias que no pueden salir de sus categorías, desmentidas por una realidad compleja que las rodea? Van a quedar fuera de la norma. Entonces, muchos de estos son los giros copernicanos a los que me refiero. Y el psicoanálisis, si es una escucha sensible, si es una escucha que decodifica, si es una escucha compleja, que inviste de autoridad a quien se está expresando, es un lugar privilegiado para hacer cambios y para modificar las cosas. Habrá que escribir algunos textos, probablemente, volver a escribirlos. Diana, y más allá de la ley promulgada, les pregunto a ambas, y en cuanto al título de estas jornadas, conversaciones interdisciplinarias, respecto al cambio de estas categorías tan rígidas, más allá de la ley, ¿qué se ve en nuestra sociedad? ¿Hay alguna conversación diferente que se pueda establecer? ¿Se escuchan algunos cambios, incluso de los profesionales, ¿no?, que trabajamos en el sistema de salud? Mi profesión es la filosofía, me tomé en serio lo de interdisciplinario, por eso me dedico a epistemología feminista y por eso introduje esos conceptos que me parece que son herramientas que les pueden ser útiles. Pero vos estuviste en la Defensoría. Sí, fui defensora del pueblo, fui legisladora, soy ahora, digamos, observadora de cuestiones de género en la justicia y eso me dio distintos lugares desde los cuales dialogar con profesiones de salud y de salud mental porque me interesa muy especialmente. Así que estuve en la Comisión de Salud, estuve en la Comisión de Salud Mental. Lo que yo veo, incluso en las áreas educativas, es un desconcierto, en primer lugar, porque no hay todavía categorías nuevas instituidas y quién sabe si tiene que haberlas, porque como son momentos de incertidumbre, hay gente que se siente muy cómoda en los dogmas, pero la verdad es que vivimos tiempos de incertidumbres, no hay categorías instaladas porque no están aceptadas intersubjetivamente, fallamos, si queremos poner categorías rígidas, fallamos en percibir la complejidad de la realidad. Estamos en un momento de cambio, un momento de transición. Lo que yo veo es una apertura a tratar de comprender. Y en ese pasaje, yo creo que los momentos de pasaje son momentos, ya sean las terapias individuales o en los cambios colectivos, momentos difíciles. Ya no somos lo que éramos, perdimos la inocencia de los dogmas anteriores o de las ideas anteriores y no tenemos herramientas nuevas. Entonces ese tránsito es un tránsito complejo. Lo que veo es institucionalmente una apertura y hay una cuestión en la que me parece que es especialmente importante y son las niñeces trans. Ese me parece un tema extraordinariamente importante, que yo creo que llegó al área educativa, sobre todo a través del trabajo de Gabriela Mancilla, de su diario personal como madre de una niña trans. Pensemos que la idea de género partió de un caso similar al que le tocó vivir a Gabriela, de tomar la determinación de mellizos, 2 varones, en los cuales en cuanto puede expresar su demanda, Luana dice, soy una nena, yo nena, yo princesa, ¿no? El libro precioso de Gabriela y el video de ella, donde
la nena pedía que se autorizara su autopercepción, y era una niña, y su autopercepción desmentía el alineamiento. Algo tremendo. No son, vos decías, bueno, acá tenemos una escucha, respetamos, acompañamos a construir la identidad, pero eso tiene unos pocos años, porque antes no había herramientas para eso. La herramienta para pensar que la identidad de género puede, desde la primera infancia, desmentir la asignación y autorizar la palabra de una niña de 2 años y luego de 3, de 4, es algo muy reciente. Y a mí me han llamado del Ministerio de Educación de la ciudad para evaluar casos en los cuales niños o niñas de 3 o 4 años comienzan a expresar una identidad distinta a la asignada al nacer por su genitalidad, todavía no han construido una identidad trans, pero sus conductas son disruptivas. Ahora, conducta disruptiva, cuando mis hijos eran chicos, era que un nene eligiera armar la mesita de planchar y planchar en el rincón de la casita. Yo recuerdo que llamaron a su madre porque el nene armaba la mesita y planchaba, algo que le debía parecer una aventura fascinante, como probablemente no lo había visto nunca en su vida. Entonces, le parecía, claro, le parecía una cosa interesante, y llaman a la madre por esa desviación posible, sintiéndose incluso que, bueno, lo estamos detectando a tiempo, lo podemos mandar a gendarmería todavía, ¿no? Bueno, ¿qué cosas son las conductas esperables y cuáles son los llamados de atención? ¿Cuáles son esos puntos donde algo es disruptivo? ¿Dónde ponemos eso disruptivo? ¿Contra qué contrasta cuando lo consideramos disruptivo? ¿Cuál es la expectativa? ¿Está mal la expectativa o está mal la conducta? Todo eso está en un movimiento tremendo. Lo que veo como positivo es una mayor receptividad, pero también un desconcierto, porque la realidad va mucho más adelante que incluso los cambios de normas más progresistas que nos habíamos imaginado. Ya no son binarias las identidades, ya no se conforma solamente el pasar de un casillero al otro, ya no tenemos corporalidades que quieren realinearse para poder ser exactamente aquello que se espera que sean prolijamente. Que florezcan las 100 flores, sí, para usar un lema que la gente adulta mayor probablemente recuerde. Sí, casualmente estamos organizando la marcha de los travesticidios y los transfemicidios, y respecto a eso surgió adentro de nuestro movimiento, estábamos reunidas todas las travestis y trans, que era una reunión para nosotras, que la palabra que también esto de que estar o no estar con la palabra cuando la palabra a nosotras nos ha amparado y nos ha puesto en el lugar político de este lugar. Entonces, muchas de las compañeras decían, a mí háblame con A, porque yo no he llegado a formarme con la para ser la disidente que me ponen. Si yo quiero estar amparada en eso, si yo quiero estar en eso no quiere decir que haya otras maneras de forma de verse y otras formas de percibirse. Y esto lo digo específicamente por las norteñas. Digo, nosotras las norteñas, específicamente nosotras las norteñas, la otra vez estábamos en el Hotel Gondolín, en el cumpleaños de una compañera, y el 25 pusieron el himno nacional argentino. Pararon todos, todas éramos norteñas con flúor, estábamos todas, pararon todos, y pusieron el himno nacional argentino. ¿Y por qué nosotras las norteñas ponemos eso? ¿Cuál es el lugar que nos identifica a nosotras como identidad? Porque quizás otras identidades no van a poner justo en un cumpleaños, en medio van a poner el himno nacional y todas cantando el himno nacional. Hoy juremos por libertad, libertad, libertad. No. Entonces, nosotras nos pensamos que hay otra construcción totalmente arraigada por el racismo, por las cuestiones que no tienen nada que ver a la disidencia, a nuestra forma de identidad propia que hemos llevado y que hemos venido desde lugares que nos han expulsado, que hemos apropiado este lugar y no los entendemos, no lo desciframos todavía y los entendemos cuando estamos acá. Yo lo entendí cuando estuve acá y cuando me dijeron, vos no entrás por negra, porque es una cuestión de piel. Y ahí se me cayeron todas las fichas. ¿Y cómo me descifré en eso?
¿Cómo empecé a entender que también había otros tipos de cuestiones para empoderar a mis otras compañeras? ¿Y cómo vamos a entender que toda la construcción de las norteñas si todavía recién en nosotras aprendimos y estamos viendo qué es la autopercepción? Que nos han puesto, porque yo siempre fui lo mismo, pero dijeron autopercepción. Yo soy Daniela. Así de simple. Y entonces ese lugar es que todavía nos falta construir. Porque cuando yo fui a dar, hace poquito Gaby Mancilla me llamó y dijo, mira, hay 2 talleres, uno de adolescentes, que son 40 chicos y chicas trans, travestis, y hay otros de niños y niñas. Y el primer taller que fui de zanahoria, porque yo me puse zanahoria, me vestí de zanahoria, y estaban todos los chiquitos, los chiquitas y las chiquitas. Y cuando empezamos a jugar y a improvisar, una nena de 6, 7 años se vistió de mariposa, justo de mariposa, y yo estaba zanahoria, ¿viste? La zanahoria, y ella me transformaba en mariposa, me quería transformar en mariposa, y de pronto la zanahoria se convirtió y se transformó en mariposa. Y todos los chicos aplaudieron, todos los chicos trans aplaudieron. Yo lloré. Ay, confirmé. Yo lloré porque entendí lo que fue mi infancia. Que si hubiera estado con las alas, me hubieran cortado. Me hubieran dicho, no hagas de mariposa. Pero entendí la libertad ahí también de la fuerza de la identidad de quiénes éramos y quiénes somos. Y cuando me fui a los adolescentes me llenaron de preguntas como diciendo, ¿cómo? ¿Vos te masturbás? Claro que sí me masturbo. Ay, pero yo no sé cómo me puedo masturbar. Porque no está... ¿Cuánto nos falta construir? Y una de las compañeras, una de las nenas, 18, 19, 18, 17 años tenía, me dice, yo quiero tener mi primera relación sexual, pero yo no sé si me va a tocar el pene o no. Y yo dije, es tu cuerpo. A nosotras nos han acostumbrado a que no nos veamos con el pene. Es tu deseo, es tu placer, primero tu placer. Y si a él no le gusta, lo siento, Lola. Desnudate entera y a ver, ¿qué pasa? Y ella me dijo, pero, ¿y si no me quiere? Entonces nunca te va a querer. Porque realmente primero pasa por vos y después pasará por lo otro. Y se fue contenta, porque ella decía, no, pero yo tengo que entrar porque me tiene que ver como una mujer, porque yo estoy tomando las hormonas y yo voy a hacer un proyecto. Vos sos lo que sos. Yo te digo lo mío y lo que he vivido. Podés tomarlo o dejarlo. Pero la verdad, te soy sincera, lo más hermoso es cuando vos acabás y te sentís feliz por eso y no por la opresión que hemos vivido por la falta de información a la sexualidad. Porque también ahí es una pata que nos está faltando. No hay formadores a los que estamos, a nuestros adolescentes. No hay formación, no hay nadie. Nadie nos puede decir si queremos o no queremos tomar hormonas, porque algunas veces no queremos tomar hormonas porque me va a hacer mal al hígado, me puede provocar cáncer. No quiero tomar hormonas. Pero los médicos todos a las hormonas. Vamos todos a la camino a la hormona. Pero no hay una decisión tampoco, no hay una manera de vernos. No. Y también esto tiene que ver con el sexismo, que estoy aprendiendo mucho de esto. De cómo ese SIC no ve nuestra forma. Cuando yo me estaba con las compañeras, le decía, yo me masturbo con él. ¿Y qué hubiera pasado si le hubiera dicho un cis? ¿Qué hubiera pasado? Yo le dije como lo que me pasó a mí, como adolescente que fui. Y de lo que vivo ahora, y de lo hermosa mi sexualidad, y de lo que es hermoso acabar. Por lo menos para mí. No sé, para algunos pueden ser agénero, bigénero, asexuado, todas esas cosas. Yo por lo menos lo puedo decir. Y las compañeras lo entendían. O decir, yo me pongo los pechitos, no me pongo los pechitos. Yo decía, tanto nos falta educar. Y qué importante es estos días, estos acá, que ustedes todos estén acá, para que se vayan con las cabezas más amplias y lavadas. Bueno, vamos cerrando esta mesa. Agradecemos a las expositoras y a las 13 horas volvemos al siguiente panel.